Bueno, compañeros, amigos, socios, jóvenes. Entonces, como les venía hablando, ya sabemos cómo se creó la materia, cómo se creó la vida, de acuerdo pues a los anteriores, las anteriores grabaciones que les hice, que están en mi canal, José de la Cruz Duque Londoño. Ya el neandertal fue vencido por el Africanthropus o Homo sapiens, y pasaron las grandes civilizaciones, pasando por los reinados, el ciervo de la gleba inicialmente, luego los reinados, luego los imperios, después las democracias. Y hubo un momento dado en que las democracias y los reinados tenían al pueblo como si no valiera nada, les importaba si comía o no, si vivía o no, y dio origen entonces en 1785 a la Revolución Francesa. Eso inspiró a Carlos Marx, a Engels, a un poco de gente a hablar acerca del socialismo y se creó el socialismo. También les había hablado de eso, que generó pues cualquier cantidad de muertes y volvieron al ser humano más esclavo. O sea, aquel sistema que pretendía liberar al ser humano de la esclavitud lo volvió más esclavo, porque los que hacían la revolución querían ser reyesitos, volver al pasado. Aquellos países donde siempre había existido el reinado, los zares, todas esas cosas fueron peores, porque los nuevos amos de la sociedad querían ser eso, zares, reyesitos, pero como no habían sido educados para eso, lo hacían a través del sometimiento, de la fuerza. Y ahí está acá nuestro amigo Mao Zedong, que en sus leyes escribió, pues, el poder nace del fusil. Pero bueno, ya eso pasó, aún quedan estertores de ese monstruo que se está muriendo, que se llama el socialismo, y entonces nosotros aprendimos que el poder no debe nacer del fusil, debe nacer de la razón. Ahora, ¿por qué fue tan malo? Fueron tan malos todos esos sistemas, porque utilizaron a Dios. El primero lo utilizó para esclavizarlo. Dios era el castigador. Los primeros que utilizaron mal la palabra de Dios y a Dios, la figura de Dios. Porque lo primero que existió fue un Dios moralista. Como el ser humano era tan malo, venía de comerse a sí mismo, de importarle un reverendo comino la vida de los demás, la propiedad de los demás. Entonces, ese Dios que necesariamente necesitábamos y que existía, porque creó todo, entonces lo volvieron moralista. Los dioses moralistas fueron los primeros dioses sobre la tierra, para encauzar al hombre. Luego otros se apoderaron de ese Dios y a través de él sometieron a toda la población. Pero entonces existió otro más malo, como les venía diciendo, el que mató a Dios, el socialismo. ¿Para qué mató a Dios? Para que todo fuera permitido. Matar, secuestrar, violar niños y niñas en el monte a partir de los 9, 10 años. Se los llevaban para el monte a violar, a asesinarlos, a enseñarles a matar. Secuestraban a una persona, la torturaban. Pero para poder hacer todo esto, necesitaron matar a Dios. Y así, todo lo que ellos hicieron,
como les vengo diciendo, ya era permitido. Entonces yo les dije que hoy empezábamos a hablar de el mejor modelo social que puede existir, por lo pronto, con lo que tenemos, con lo que sabemos, para que la humanidad sí valga la pena, para que aprenda a mover la Tierra cuando viene un asteroide y la quiere acabar, porque para que dos cuerpos se estrellen se requiere de dos cuerpos y ambos están en movimiento. Y nosotros somos seres humanos, se supone que tenemos conciencia. Y sabemos que cualquier esfuerzo, cualquier mayor fuerza hace que la velocidad de la Tierra sea menor. O si es en sentido contrario de su velocidad, la hace menor. Y entonces este asteroide pasaría sin tocar la Tierra. Que también podría, como el hombre podría organizar para que esos grandes volcanes que están a punto de explotar megavolcanes tengan lo que tiene una olla a presión, su válvula de escape. Y que es fácil, que yo pues tengo mis teorías que puedo madurar con la otra gente. Es decir, solo nos podemos sentar a pensar en cómo evitar todas esas cosas que nos van a matar, que nos van a destruir, sin lugar a duda. Si ya no tenemos que pelear entre nosotros, si ya no nos tenemos que preocupar porque quién me va a matar, me va a atracar, va a violar a mi niño. No. En el momento en que ya usted y yo estemos en otra cosa más importante, que es la existencia en el tiempo de nuestra especie y de toda la vida sobre la Tierra, en ese momento saldremos adelante. Yo tengo varias ideas para ellas, pero sigamos pensando, que también estoy escribiendo un libro acerca de todas esas ideas, para que entre todos las maduremos. Pero bueno, como les vengo diciendo, para que el hombre aprendiera a ser tan malo, tuvo que matar a Dios. Ahora, para que realmente el hombre sea bueno y con el conocimiento que tiene, devolverle el lugar que merece, la conciencia cósmica, el todo, o sea, Dios. Dios es todo, Dios es la vida, Dios es la energía, Dios es la conciencia. Vuelvo y repito, si usted con semejante estupidez que es igual que yo, menos que un granito de arena, pues es que menos, si un granito de arena será la tierra. Entonces, y nos damos conciencia. Imagínense la unión de todo, el todo. ¿Cómo no va a tener conciencia el total de la energía si usted, que es un poquito de energía, y ya nos dimos, pues ya veníamos hablando de que toda la materia es energía, ¿cierto? Entonces usted tiene conciencia, imagínese la acumulación, el total de la materia no va a tener conciencia. No, no seamos estúpidos, claro que tiene conciencia. Y eso es Dios. Bueno, entonces resulta que cuando entendemos, porque no es que vamos a suponer, vamos a entender de que usted está hecho en la imagen y semejanza de Dios. Es decir, está hecho en las proporciones del agua, del carbono, del hidrógeno, de los metales. Usted está hecho de las mismas proporciones en que estos elementos están en la Tierra. Pero y si no lo convence eso, bueno, usted está hecho de electrones, protones y neutrones, que es Dios, que es energía. Pero al mismo tiempo también está hecho en las mismas proporciones que están en la Tierra. Y eso nos lo dijeron hace miles de años, que estábamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero todavía no sabíamos el por qué, no entendíamos el por qué. Ya lo entendimos. Bueno, compañeros, entonces, si ya entendemos eso, ya sabemos que si yo te hago daño a vos, le estoy haciendo daño a Dios. Que si yo destruyo la naturaleza, estoy destruyendo a Dios. Que lo único que me conserva a mí y a la especie viva en el tiempo es mantener el equilibrio en la naturaleza. Cualquier desequilibrio simplemente
lleva a la exterminación de las especies sobre la tierra, al exterminio. Entonces, si aprendemos de que usted es mi hermano, de que yo soy su hermano, de que usted siente lo mismo que yo siento, de que yo soy tan capaz como usted de conseguir mi comida, de que usted es parte de Dios, yo soy parte de Dios, de que no le puedo hacer daño a usted porque le hago daño a Dios. Entonces damos el primer paso, el más importante. Porque entonces yo ya no te puedo ver con hambre, porque ¿cómo voy a dejar que un hermano tenga hambre? Ya no te puedo ver sufriendo, porque ¿cómo te voy a hacer daño para verte sufrir? ¿O cómo no te voy a ayudar si estás sufriendo? Y ese es el primer paso para la sociedad que yo les voy a proponer. Se llama el humanismo. Y el humanismo empieza y solo se puede dar en el momento en que nos veamos como hermanos. Que yo no vea en usted una persona a quien pisotear para subir, sino que lo vea usted como un hermano. Y esto no lo vea como socialismo ni como comunismo, porque no lo es. Eso, si quiere que le diga, es simple supervivencia. Para sobrevivir, para que la especie salga adelante, tenemos que empezar a vernos como lo que somos, hermanos. Pero no por el carácter espiritual, aunque tiene mucho que ver con eso. Pero no, simplemente porque necesitamos subsistir, sobrevivir, llevar esta especie en el tiempo para que madure lo necesario. Y para empezar a madurar, pues no podemos estar pendientes de que usted no tiene con qué comer, entonces me va a atracar, que no. Entonces empezamos por lo esencial, a llevarnos bienestar los unos a los otros. Hay formas. Yo tengo un libro que se llama Mi País. Y en ese libro digo, ¿cómo sería? ¿Cómo podemos llegar a que el ser humano tenga que comer, que vestir, que tenga algo que se llama bienestar? A lo que no puede llevar el socialismo. El socialismo dice que toda persona, todo ser humano debe tener tanta hambre como para que agradezca un plato de arroz. Es una de las tesis del degenerado de Stalin. Y el presidente que está terminando ahora aquí en Colombia decía que al pueblo no se le puede llevar bienestar porque entonces se vuelve derecha y ya no volvió a votar por él. Se imagina, o sea que no creía ni consideraba en ningún momento llevarle a usted bienestar. Bueno, entonces empezamos con que lo primero es aprender a vernos como lo que somos, hermanos. Yo no quiero decir que no exista la propiedad privada. No estoy negando la propiedad privada, pero la propiedad privada también tiene que tener un sentido, ¿cierto? Yo puedo ser el dueño de toda esta cantidad de tierra, pero no la puedo tener parada mientras la gente se aguanta hambre, no. Debo usarla para lo que se debe usar. ¿Por qué? Pues porque somos hermanos y yo tengo la posibilidad de generar alimento, de cultivar, de criar animales. Lo debo hacer porque ya te dije, vos sos hermano. Y si tienes hambre, yo tengo la forma de cómo aliviar tu hambre. Lo tengo que hacer. Sí, claro que va a existir la propiedad privada, pero primero va a existir, ante todo, el amor entre nosotros, el cariño, el respeto a Dios. Y Dios es usted, soy yo, Dios es la naturaleza. Bueno, en mi libro, como les acabo de decir, en mi libro Mi País, digo y doy las primeras puntadas de cómo debe hacerse la cosa.
Puedo decirles parte del libro. Por ejemplo, el cultivo. El cultivo no puede ser en minifundios. ¿Por qué no puede ser en minifundio? Porque un minifundio escasamente produce la comida para el dueño del minifundio. Pues, y él tendría que hacerlo todo manual. La recolección, la siembra, la fumigación. Y no es productivo. Se hace en grandes latifundios, donde se pueda cosechar, sembrar, fumigar con maquinaria a manera industrial, porque se requiere mucha comida. Somos 7.800 millones de habitantes los que tiene la Tierra, y a todos hay que llevarles comida. Obviamente se les va a cobrar, nadie está diciendo que eso sea gratis, pero en la medida de que se produzca mucho, va a ser más barato. Usted va a ganar más porque está produciendo mucho, con menos esfuerzo, y a la gente le va a llegar más barato. Y todos van a tener empleo, eso es lo primero. Generar empleo para todo el mundo. El país y el Estado que tenga cualquier cantidad de personas y no sepa qué hacer con ellas, cómo darles empleo, no merece ser el gobierno. Ese gobierno hay que cambiarlo por otro, que sí sepa qué hacer con todas las personas. Por ejemplo, yo en mi país, en mi libro, digo que lo primero que hay que hacer es que todos los embajadores, cónsules y demás en el exterior deben promover nuestros productos. Ese libro está escrito hace muchos años, ¿no? Y pues mucho antes de pandemia, mucho antes de Petro. Y yo debo estar pendiente de cada uno de los socios míos, yo como Estado. Es decir, si tengo varios agricultores, varias granjas que están cultivando, debo estar pendiente de ellas, ayudándoles para que se compre el abono barato, los pesticidas baratos, que los pesticidas sean los correctos, que estén produciendo lo que deben producir, porque si de China está llegando muy barato el arroz, por ejemplo, ¿yo para qué produzco arroz? Produzco otras cosas que me sean rentables, que pueda venderlas a buen precio y que estén realmente aliviando el hambre del mundo. Los chinos que produzcan el arroz y se los compramos a lo que está viniendo, que me parece barato. En el momento en que ellos empiezan a carecerlo, pues habrá que cultivar arroz. Pero lo primero es decirles y asesorarlos en qué cultivar, cómo cultivar, conseguirles el abono, conseguirles los pesticidas correctos, prestar los aviones para la fumigación, alquilárselos, organizar. Eso en cuanto pues a la alimentación. En cuanto a la cría de animales, pues los zootecnistas, el médico veterinario, todas esas cosas tendrán que ayudar a esta gente que tiene esas granjas y esos criaderos. Con eso le estamos dando trabajo a mucha gente, a todos esos profesionales que no tienen trabajo y que los tendrían si hacemos las cosas correctamente. Empezar a crear empresa. ¿Cómo creamos empresa? Pues hombre, si nosotros somos productores de las materias primas, pues de una vez empecemos a producir el producto terminado, a llevar el producto terminado a todo el mundo. Y con eso generamos empresa. Hay mucho que hacer, carreteras que hacer, ríos que limpiar, cualquier cantidad de taludes que organizar para evitar que las carreteras se nos vuelvan a dañar. En el mar podríamos empezar a cultivar tranquilamente peces, algas, o sea, empezar a hacer comida, empezar a hacer industria. Y el resto, empezar a pensar en cómo salirnos
de esos grandes problemas que la naturaleza nos presenta, como los supervolcanes, las emisiones de radiación del sol, a veces explosiones grandes que acabarían con la Tierra, evitar cómo puede un asteroide acabar con la vida en la Tierra, cómo empezar a usar las energías limpias. Y todo es energía, todo es, o sea, la energía está en todas partes, la materia toda es energía, hay que empezar a saber cómo usarla, de dónde adquirirla. Yo, por ejemplo, tengo un invento de una planta desalinizadora que funciona con energía solar y llevaría el agua y al mismo tiempo produce energía. O sea, agua y energía a los pueblos costeros, que también se puede replicar en el interior, pues yo les digo cómo. Necesito también, pues, quien me ayude, quien esté interesado en conmigo sacar este proyecto adelante. Sería muy rentable para todos. Para nosotros, los que me apoyen en el proyecto, y para la humanidad. Bueno, estamos en este punto de cómo tenemos que empezar a pensar para poder empezar con el sistema que yo estoy proponiendo, que se llama el humanismo. O sea, compañeros, que ya les empiezo a hablar más acerca del humanismo y de los problemas que tiene la humanidad, que tenemos que empezar a pensar en ellos y a ver cómo se los vamos a organizar para eso, para la próxima. Hasta ahora, compañeros, un abrazo. No le olvide, aquel que quiera colaborarme y salir adelante con el proyecto, yo se lo puedo mostrar y demostrarle que es demasiado efectivo y que es muy barato y que llevaría agua y energía a la humanidad, y al que lo haga conmigo, pues le devolverá su plata muy multiplicada. Un abrazo, no se les olvide, yo soy José de la Cruz Duque Londoño, así mismo se llama mi canal en YouTube, José de la Cruz Duque Londoño, y al que quiera escribirme para lo del proyecto, lo puede hacer a través de mi correo electrónico, joseduque18@hotmail.com. Que Dios me los bendiga. Un abrazo.